Bienvenidos hermanos a un podcast más, en este episodio de Jóvenes que Trascienden. Mi nombre es Samuel Monterroso y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y pues también le damos la bienvenida Gracias, a Ángel Aldana. Bienvenido, Angelito. gracias a mí. Qué bueno estar aquí otra vez después de un tiempo. Y bueno, empezamos a desarrollar y a platicar un poquito de lo que hoy pues, nos compete. Un Sí, episodio sí. más de lo que es, pues como lo hemos venido platicando en los podcasts anteriores, de los jóvenes o la juventud que trasciende, jóvenes que trascienden. Angelito, ¿qué pensás acerca de esta frase o acerca de esto, antes de entrar ya de Entrar lleno al tema? Creo que está interesante lo que es trascender porque muchas veces o no comprendemos por Ajá, completamente lo que es la palabra trascender como jóvenes. Tal vez una persona que ya tiene mucho más tiempo debe decir al momento de trascender, decir, se refieren a esto, pero nosotros muchas veces nos quedamos como, ¿qué es trascender? ajá, ¿A qué se están refiriendo los hermanos con decir trascender? Porque lo podemos ver de diferentes maneras, pero desde mi perspectiva, trascender es subir a algo nuevo, o sea, ajá. no quedarse en el espacio que estás, sino ir creciendo. Y me ha gustado, por lo menos como el tema que vamos a ir hoy, de cómo miramos personas que realmente lograron esa trascendencia. Sí, sí, así es. Bueno, y pues solo hacíamos esa mención porque en los podcasts anteriores pues hemos hablado un poquito sobre lo que es esta palabra o lo que queremos dar a entender con este mensaje. Y pues queremos iniciar con una pregunta para ustedes que nos ven. ¿Te has sentido presionado a encajar en un sistema que va en contra de tus valores? O sea, una pregunta para mí, para ti, Ángel, y para los que nos escuchan. ¿Se han sentido alguna vez presionados? eh, en contra, bueno, el sistema que está en contra, ¿va? De los valores que tenemos. ¿Se han sentido así? Ángel, ¿te has sentido alguna vez así? Yo creo que ¿O cuántas veces te has ese sentido nos hemos así? sentido. Creo que esa es como la pregunta que nos la podemos hacer, si la podemos E- mover de El, manera número de cuántas veces porque lo hemos sentido, por lo menos en el trabajo, Sí, a veces hasta con nuestros propios compañeros. Creo que al darse cuenta que somos evangélicos, ajá, es como, no, pero ¿y por qué haces esto? Si, o muchos lo que dicen es que estás desperdiciando tu juventud, porque no sí. estás viendo lo que puedes hacer a esta edad. Incluso es una de las facetas que uno como cristiano creo que llega a experimentar mucho en este mundo. Sí, sí. De que, o creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta o nos hemos preguntado esto, ¿por qué no encajamos con nuestras amistades fuera de la iglesia? Y no encajo. No me siento así, me siento presionado, me siento de esta forma. Y creo que es una muy buena pregunta y, y dentro de lo que hemos venido platicando con estos podcasts y lo que vamos a platicar hoy, pues quizá nos vamos a dar a entender o nos vamos a comprender el por qué a veces nos hemos sentido así, ¿verdad? Sí, creo De que esa manera, de esa forma. va a llegar demasiado este tema porque creo que todos nos hemos sentido así. Sí, Creo que muchos jóvenes que han venido y empiezan a buscar de Dios, han conocido su primer amor, si lo podemos ver así. Llega un momento donde uno se llega a hacer esa pregunta, ¿por qué con los que antes salía, ahora cuando salgo, sí, no me siento bien? Creo que como jóvenes así nos sentimos muchas veces. sí, pasamos ese momento, Ese momento de decir, todos. qué extraño me siento ahora aquí, porque también ya empezamos a sentir como que la diferencia de espíritus, si lo podemos ver de esta manera, Ajá, en decir, bueno, ahora no me siento cómodo aquí, o las mismas personas son como, ay, aquel viene aquí, oye, aquel viene, ¿va? O sea, sí, sí. para qué viene? O cosas así, entonces creo que este tema nos va a ayudar mucho a aprender de que no solo nosotros, sino incluso en la Biblia hay ejemplos de jóvenes que en su momento Sí, llegaron a no encajar en el entorno que estaban y aún así ellos fueron capaces de sí, trascender. sí, Entonces, sí. ¿por qué nosotros no Y, vamos a y poder? creo que es una cualidad de aquellos que son llamados a trascender. O sea, Sí, sí. si voy a hacerte esta pregunta, si tú no te has sentido así y eres cristiano o quieres un llamado de parte del Señor, preocúpate. O Sí, preocupémonos, ¿verdad? preocupémonos. Yo que bien encajo con mis amigos, Yo no sentí que cambio, yo no siento nada, no me siento presionado, que bien me desenvuelvo y convivo. no cambió nada. Entonces creo que hay un problema porque de todos los jóvenes en la Biblia que estamos estudiando, creo que se sintieron así, no encajaban. Exacto. Había algo diferente en ellos que hacía imposible el poder convivir con esas personas en la historia que está en la Biblia. Y hoy pues queremos hablar de un personaje de igual forma que hemos venido hablando de otros, alguien muy interesante y que nos llama mucho la atención. Hola, Angelito, no sé si nos querés compartir el nombre de qué.
personaje de la Biblia o Creo joven que de la Biblia. todos hemos visto su historia, ya Ajá. sea en la escuelita de niños, o le hemos escuchado en una predica, pero hoy nos va a tocar hablar sobre Daniel. Y creo que muchos tenemos un contexto sobre Daniel, pero hoy al momento de estudiarlo nos vamos a dar cuenta de que Sí, sí. muchos pensamos que Daniel, Daniel, pero si nos ponemos allá a estudiar el trasfondo de su historia, nos quedamos como, yo, o sea, mi Eh, persona hubiera podido soportar eso, o mi persona sí. hubiera podido buscar como él lo hizo. Y de hecho, pues acá nos dan dos puntos bien interesantes al momento de iniciar con esto. Y es el contexto en el que se encontraba Daniel en ese entonces. Y el número uno es que el rey Nabucodonosor selecciona jóvenes nobles, sabios y sin defecto de Judá. ¿Para qué? Es el siguiente punto. Daniel fue llevado cautivo siendo un adolescente, pero aún así mantuvo firme su fe. Ese era el contexto en el que empieza la historia de De Daniel. Daniel. Y nos llama mucho la atención, o me llama mucho la atención que dice eh, la frase, bueno, no frase, sino la escritura que está en Daniel, el capítulo 1 versículo 4 y dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, e enseñados en toda sabiduría, para que estuviesen en el palacio del rey. Era eh, un llamado o un puesto bien importante, si lo vemos así, pero que de alguna forma tenía que empezar con lo que venía, con lo que estábamos diciendo anteriormente. Cuando Daniel llega y se encuentra en ese contexto de, o sea, ustedes conocen la historia, estaba Daniel en su pueblo, estaba en Judá, llega a Babilonia, vienen vencen al pueblo, hacen el traslado, los llevan cautivos, y ahí es donde empieza Daniel a encontrarse en una situación en la que comentábamos de esta pregunta que cuántas veces o se han sentido presionados o se han sentido que no encajaban. Ahí empieza Daniel, ¿verdad? Lo trasladan de Judá, lo llevan a Babilonia y empieza la lucha, empieza el camino a Sí, sí. trascender de Daniel. No, pero es que creo que si lo volvemos a leer la cita donde dice no hubiese tacha alguna de buen parecer, tal vez muchos pensarían, bueno, tenía que ser guapo, las personas que llevaron, pero también dice de sabiduría. Y yo me preguntaba, no sé si tu persona se pregunta lo mismo, de que no eligieron a cualquier jóvenes, o sea, no fue como que solo al primero que encontraron agarraron, no, buscaron a los jóvenes que más sabios y de mejor parecer tenían, o sea, desde ahí vemos que Daniel era alguien diferente al resto, no era como los Ujú. demás, sino en ese momento, bueno, ustedes lo queremos ver de esta manera, son importantes, tienen un buen parecer, vamos, nos los vamos a llevar, eran diferentes, y es Sí, donde yo te digo, somos diferentes nosotros, en un momento así seríamos como escogidos, si queremos verlo, ellos iban a algo importante, si lo queremos ver así, tal vez sí. antes de entrar al contexto de lo que sigue, ellos iban a un reino, o sea, iban con el rey, creo que no iban, si lo vemos así, con cualquier No persona, iban a cualquier no cosa. iban a cualquier lado, o sea, iban con alguien que tenía importancia, que queremos verlo como un presidente, pero me quiero enfocar como en eso de decir, eh, de buen parecer, en sabiduría, en que Sí, nosotros realmente somos jóvenes hoy en día, que tenemos esas similitudes, si lo queremos decir de esa manera. Nosotros realmente encajamos con eso de decir, somos diferentes al resto. No porque seamos, no que nos queramos engrandecer, ajá. sino buscar ser diferentes para el momento, dejemos al rey de lado por un momento, tal vez moviéndome un poco el tema, de si Dios viniera hoy a decir, quiero jóvenes de buen parecer, en Ajá. sabiduría, nosotros seríamos escogidos, o será que tendríamos que ver cómo escogen a otros, Sí, sí. porque desde ahí, digo yo, desde ahí podemos empezar a usar a Daniel de ejemplo, de cómo él Sí. fue escogido entre Judá, si lo queremos ver así, que me imagino que si hemos leído la historia era gigante también Judá. Sí, era, bueno, una de las tribus, vamos a decir así, más importantes Sí, sí. de Israel. Y me gusta bastante lo que comentabas porque incluso que hay una reflexión que nos dice, no eligieron a cualquier joven, pero lo que hizo destacar a Daniel no fue su apariencia, como lo decías, sino su carácter, sino su forma de ser. Esa diferencia, ¿va? Sí. Este no es igual que aquellos. Sí, aquel se mira bien, Este ¿verdad? me llama mucho la atención. Exacto. Y entonces aquí hay una cualidad
¿Qué hace el Señor con nosotros? Ah, este es diferente, este joven es diferente. Y creo que es la cualidad en la que por lo menos yo he estado viendo que han tenido todos estos jóvenes que hemos venido estudiando. Sí. David, con el que iniciamos, Samuel, hoy Daniel, hoy se me escapa uno, creo que fue uno de los reyes de Israel. Así esa diferencia, este es diferente, Exacto. este no es igual. Y entonces aquí podemos empezar a responder esa pregunta, ¿va? ¿Por qué no nos hemos sentido encajados en este mundo o en este sistema? Es porque realmente somos diferentes, jóvenes. No Exacto. somos o no debemos ser como los que están en el mundo. No podemos ser si queremos trascender. Sí, yo creo que lejos de sentirnos como mal por ser diferentes, debemos usar estas referencias en decir, Señor, tú hiciste un cambio en mí, Ajá. de que ahora soy diferente al resto. O sea, lejos de verlo como algo malo, miremoslo como algo bueno. Me gustó lo que decías al principio, jóvenes, si se sienten que no les ha cambiado la vida, preocúpense, ¿va? Porque es cierto, como hijos de Dios, creo que De, ya no pertenecer al mundo debemos de, si queremos decirlo así, sufrir esa aflicción, sí. pasarla sí o sí, porque es como lo que nos va a hacer crecer en nuestro crecimiento Y, espiritual. y es importante lo que decís, porque ¿qué fue lo que hizo Daniel? Cuando ya empezó, pues, bueno, ya estamos aquí, llegó el mayordomo, vamos a decir, del palacio. Los príncipes de Babilonia comen esto, bueno, ustedes de Judá van a comer lo mismo porque queremos que estén iguales. Iguales. Viene Daniel y dice, no, 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 yo no soy como ellos, No me voy. perdónenme, pero yo no voy a hacer lo mismo que ellos. Voy a ser diferente. Y en medio de eso, y ese es el siguiente punto que tocamos, porque dice el siguiente punto, integridad en medio de la presión. Y imaginémonos o pensemos o dimensionemos que Daniel no se quiso contaminar ni con el alimento, Y es que ahí entra, ni con el alimento se quiso contaminar Daniel. y es que podemos decirlo, si lo relacionamos ahora, no se quiso contaminar con la comida que le ofrecía este mundo. O sea, y no hablo como de, ay, bueno, todo es de este mundo, no, hablo de lo de afuera, o sea, lo de que Sí, era diferente a lo que él ya tenía una costumbre, queremos verlo así, de decir, no, yo no quiero eso. Y creo que muchos si hubiéramos estado en ese momento de ver la comida que comían, estamos hablando príncipes, reyes, se habrían hubiéramos hecho, querido decir, ah, yo yo sí quiero, o quiero sea, eso. yo sí quiero, Sí, pero el mantenerse fuerte en decir, no, y voy a estar mejor, íntegro, e imagínate. incluso tener la fe, yo digo que desde ahí se mira la fe, de decirle, no, incluso yo hagamos la prueba y me voy a ver mejor que ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Miremos cómo Dios lo respaldó en Sí. decir, Él está mejor que los Y que comen aquí. incluso fíjate que aquí, en este punto dice integridad en medio de la presión, pero yo no sé si realmente sintió presión, Daniel. Exacto. O fue, no, yo mantengo mi fe y no voy a comer eso, dame esto y esto y esto, y te aseguro que en tantos días vamos a estar mejor que ellos. O sea, yo no veo que Daniel haya sentido presión ahí. La seguridad es que yo siento que La seguridad y demostró de decir, confianza en el Señor, no, esto va a pasar y así va a ser. exacto. Y el resultado fue lo que él dijo. Entonces, ¿cuál es el punto a destacar? Y esto es la integridad en medio de lo que estamos viviendo. Porque como jóvenes creo que sí nos hemos sentido muy presionados en todo este sistema desde que estudiamos, llegamos a la universidad o en el trabajo o en muchas facetas de la vida, en la familia que quizá solo yo soy cristiano y mi familia no conoce al Señor. En todas las facetas hay presión constante del mundo mandando ese mensaje y la invitación, ¿verdad? No, hombre, compartí esto, comer esto. No es nada, solo es una convivencia y aquí, acá, acá, pero no es malo. ¿Por qué? Si todos lo hacemos, no, pero esa es la presión continua de este mundo, de este sistema. Sí. Y es la presión que se mantenía Daniel. Mira, pues esto comen ellos, vas a comer Vas a esto. comer esto. Esto hacen ellos, esto vas a hacer. O esto van a hacer. Pero Daniel, no. No, y es que, no sé si recordás una prédica que hablaba el hermano pastor de lo que era, él lo decía de esta manera, probar carne. De que cuando ya probás lo del mundo, venís y tu paladar cambia. Yo creo que Daniel se abstuvo a eso, a probar lo que el mundo le ofrecía y se mantuvo con ese paladar íntegro en un momento de decir nunca extrañó esa comida porque nunca la probó. Y si lo queremos ver hoy en día, nosotros como jóvenes deberíamos de ser como Daniel,
en el sentido de decir, no, bueno, yo no me voy a contaminar con la comida de este mundo. Entonces Sí, nunca voy a sufrir de ese gusto, de ese paladar, como se mencionaba ese día en la prédica, si te si lo recuerdas, de decir, ay, yo extraño probar de esta comida, que en su momento, como dices, la ajá. presión me Me hizo, venció, si la queremos decir de esta manera, y ahora tengo que vivir en la lucha de resistirla. A cambio, si somos así como Daniel, de a pesar de todo, mantenernos fiel a nuestra fe, creo que hasta es más fácil, se nos va a hacer sí, el camino, porque vamos a decir, bueno, esto nunca lo probé, no importa, voy a seguir viendo la dirección de Dios. sí, es bien eh, interesante. Bueno, todo lo que se habla, sea de la Biblia, pues es interesante y nos tiene que llamar mucho la atención, porque lo que está en la Biblia es figura de lo que hoy somos. Sí, Quizá no con lo mismo, porque no nos están diciendo, no nos van a llevar a un reino a un reino, y ¿va? comer, va. Esperamos que no suceda, no nos van a llevar, pero sí van a haber tentaciones espirituales y de alguna forma pues también hay cosas que son palpables y materiales en los cuales nos estamos tentados o estamos siendo invitados y estamos siendo presionados, ¿verdad? ¿Para qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Y ahí es donde mostramos la integridad de Daniel y la queremos sacar ahorita, en este punto, en este tema, de que nos mantengamos íntegros, Sí. de que nos mantengamos íntegros y no, mi Señor, la devoción de uno de nosotros ante el Señor. Y es que creo que al mantenernos íntegros, aquí lo podemos ir viendo, es que Daniel recibió lo que son poder interpretar visiones y sueños. Y a veces es como que lo que Dios necesita probarnos, como que la prueba sirve para ver si somos dignos Ajá, de poder recibir esos dones, talentos, si lo queremos ver así, porque vamos a saber cómo usarlos o cómo sacarles un buen beneficio, queremos ver. O yo lo miraba como una recompensa, bueno, te mantuviste fiel, sí. te mantuviste íntegro, bueno, tenés esto, o sea, esto es para ti. Sí, y es otra de las cosas que nos dice acá en el material, que Dios honra a quienes lo honran. Y no nos... me gusta mucho esta frase que colocaron aquí los hermanos. No te vendas por aceptación social. O sea, que me gustó mucho esta frase. Dice la aplicación de este punto. Dios honra a quienes los honra, a quienes lo honran. O sea, Daniel honró al Señor. Y lo que decía es que el Señor le dio visiones, sueños. Fue la honra del Señor hacia Daniel. Fue el respaldo. La aplicación, Dios honra a quienes lo honran. Que no, Y la frase que nos termina de dar, de dar y de tenga, darnos como que no nos vendamos por una aceptación social. Y creo que ese ha sido el mayor error de una generación o de la generación hoy en día. Que nos vendemos por una aceptación social nada más. es que creo que lejos de hacer que el mundo se haga a nosotros, hemos llegado a hacernos al mundo, por tal de que muchos usan esta palabra ahora y creo que la he escuchado, por miedo a que no me funen, o mejor no digo nada, o mejor hago lo que ellos hacen. Sí. Y tener razón, creo que por lo menos yo siento como que el golpe, que te digan, no nos No vendamos te por una vendas. aceptación, o sea, no te vendas, Y solo es una aceptación o social. sea, ¿qué te va a dar ese beneficio? O sea, yo sí creo O que sea, que nada, te conozcan tus amigos nada más, o te acepten tus amigos y por un tiempo, porque al por final un tiempo. se va a Ah, pasar, muy buena esa frase. Entonces se las se dejamos, las ¿o no, dejamos Angelito? ahí que, Las dejamos. No se vendan por una aceptación social. No se vendan por una aceptación social. Y si pasamos al siguiente punto, que es Daniel y su testimonio público. Pregunto, ¿cuál es tu testimonio? Preguntémonos cuál es nuestro testimonio. El público, el público. ¿Cómo me conocen? ¿Cómo me ven los que no son cristianos evangélicos? Los que no conocen del Señor. ¿Cómo nos ven? sí, porque aquí es fácil, aquí dentro del templo todos nos pueden conocer como unos hijos de Dios, pero afuera realmente reflejamos que somos hijos de Reflejamos. Dios. Sí. Y creo que siempre en estos podcasts, sobre todo de este episodio de Jóvenes que Trascienden, siempre nos saca ese tema, ¿va? ¿Cómo te conocen afuera? Ajá, exacto. ¿Saben que eres cristiano? ¿O eres cristiano de la secreta? O pasa que muchos dicen a veces cuando dicen, ay, soy cristiano, y se les quedan, vos Vos sos sos cristiano. cristiano. Creo que se da mucho, lejos de que sin necesidad de decirlo, Sí. ya las personas digan, ah, no, de plano debe ser evangélico. Sí. Y una de las cosas que hablábamos con Angelito
antes del podcast, es de los frutos. Exacto. Por tus frutos nos van a conocer. Exacto. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué sería? ¿Cuál es tu testimonio? Ajá, ¿qué ¿Cuál es tu estás testimonio? demostrando? Y en este punto nos deja otra reflexión. Tu integridad será tu escudo, incluso cuando otros intenten destruirte. Sí, incluso lo podemos ver en Daniel 6:4, que aquí lo tenemos donde dice, entonces los gobernadores no hallaron ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Entonces, cuando nuestra integridad es nuestro escudo, por más que Por hablen, más que vengan y quieran buscarte algo o quieran buscarnos algo. por más que quieran Ah, no, venir y no le sabemos no nada. hay nada, No hay se ha nada. mantenido íntegro. Y es que es otra de las cosas con las cuales el Señor nos respalda. Ah, ¿cómo voy a dejar que a mi hijo que me ha sido fiel y me ha sido íntegro, cómo voy a dejar que le suceda esto, no? Y lo hemos visto en diferencia, incluso en salmos, Salmos. bueno, en alabanzas, coros, donde dice, él preparará mesa delante de mis enemigos, o mis enemigos quedaron atrás. Creo que Sí. es la bendición de Dios que nos da. Entonces, el llamado en este aspecto, o en este punto sobre Daniel, Daniel mantuvo su testimonio eh, limpio, podemos decirlo Íntegro, así, puro. íntegro. Y el resultado fue que cuando le querían, que decía el texto, una ocasión para hallar una falta a Daniel, no la encontraron. Entonces, tu testimonio va a ser tu licencia y tu solvencia Exacto. ante aquellos problemas. Cuando vengan, que puedan decir, no Ante aquellos encontramos nada. problemas. Muy, muy bonito. Y pasamos al siguiente punto, siempre hablando de De Daniel y Daniel. de su integridad, de su fe, de su devoción ante el Señor, de su testimonio. Ahorita vamos a tocar el tema de su fe Quebrantable. inquebrantable. Creo que este punto, por lo menos yo ahorita que lo leí, yo decía, me ponía a mí ahí, decía, ay, chica. Y yo tengo esa clase de fe. Ajá, o sea, es literal, O a la podemos decir, primera, fe ay, no. inquebrantable. Creo que muchos o les hubieran temblado las piernas, o en ese momento hubieran dicho, no, Sí, o a la primera, está bueno, pues pásenme el plato. Pásenme el plato mejor y yo sí. voy a comer. Yo voy a comer. Es más, dame en dos. No, y es que como hemos leído en Daniel, si has leído su historia, donde ya lo que vimos atrás que estaban buscando cómo manchar a Daniel, si lo queremos ver así, y lo vemos aquí que en Daniel 6:10 dice que pese al edicto que prohibía orar, Daniel siguió buscando a Dios como siempre. Y yo decía, ¿será que si nosotros en la actualidad vienen un día y dicen, está prohibido orar? Creo que muchos mejor elegirían, bueno, Qué está bueno. prohibido, o lo hago en lo secreto, o no lo hago. O algunos ni falta les O haría. otros creo que dirían como, pero si ya ni oro, va. Yo oraba solo en la iglesia, Solo ahora en la iglesia. menos. De tener razón, no, no Sí, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿cómo está nuestra fe ¿Será que sí es inquebrantable como la de Daniel? de decir, bueno, prohibieron, pero no, yo voy a seguir No buscando sé, de Dios? incluso el faltarle a lo que había dictado el rey o habían dictado era pena de muerte. O sea, Exacto. no al pozo de los leones, con los leones. Sí, lo podemos leer aquí, cuando dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios. Con más ganas, Con más ganas con más decía, ganas, bueno, ahora voy a orar más, es mi Dios. Y es lo que te digo, donde yo decía, yo me pongo en esa posición de decir, ¿qué hubiera hecho yo? Porque Daniel entró y dijo, no, ahora voy a orar más y le voy a pedir a Dios. Yo creo que, sí, lejos de una provocación, yo siento que él lo hizo de una manera de decir, Él es mi Dios y no me va a dejar. Yo le voy a seguir buscando, pese a las sí, aflicciones, pese a las pruebas, pese a que el rey esté dictando algo. Yo lo voy a seguir buscando. Yo digo, actualmente lo haríamos. Así que como tu persona lo acaba de decir, sí creo que muchos no lo hacemos ni con el tiempo suficiente, ni con algo que nos lo prueba. Hasta llegan personas que se lo olvidan y pasan días sin orar. sin orar. Y la oración es la conexión con Dios. O sea, si no oramos, no hay conexión. Exacto, Si no hay oración, es como que te levantaras y no saludes a tus papás. exacto. Te levantaras, está la comida ahí, pero ni buenos días, mamá, Solo, gracias por la comida, solo agarro y me voy. Parecía ser que así vivimos muchos. sí, Levantamos, qué bueno, a trabajar o a estudiar, me voy. Ni un gracias Señor por este día, guárdame en este camino. No, no hay nada de eso. nada Entonces tenemos una conexión así con el Señor, una fe tan inquebrantable como la de Daniel, de que fue decir, pasada
en cada prueba difícil, desde el primer momento que llegó a Babilonia hasta, hasta Hasta el punto que vamos en este ahorita ir punto, diciendo, no, me estoy empezar. negando. Y este fue un punto, sentencia a muerte. Te van, te van a meter al A foso de meter al león. foso de los leones. Pues, no hay de otra, Daniel. Ah, oraste, está bien, pues vámonos al No, foso y es que de muchos los leones. pensarían, y yo digo que muchos lo miran de esta forma, de decir, no, pero ¿y cómo puede ser si él buscaba de Dios, él oraba? ¿Por qué Dios permitió? Porque en la historia dice que lo fueron a lanzar al foso de los leones. Nunca dice el Que Señor impidió. impidió que lo lanzaran al foso de los leones. Y o sea, hay dos perspectivas de verlo. Porque hay quienes lo miran desde el punto malo de decir, no es que Dios no lo guardó, Ujú. no es que Dios permitió. O sea, yo imagino que en ese punto muchas personas han de haber dicho, pero es igual va a ir al foso de los leones. O sea, y hasta decir, ¿dónde está su Dios? Pero mientras Dios era como un propósito de decir, va, que lo tiren, pero ahí en medio de los leones En medio de esas. voy a demostrar quién soy yo. Por- Sí, y de verdad es que es ahí donde quizá muchos de nosotros hemos dicho o hemos retractado de nuestra fe. Ah, como al final ya estoy en el problema, ¿para qué voy a seguir orando? Exacto. ¿Para qué voy a O seguir sea, al creyendo en final estoy Dios? aquí, al Ah, final no me guardó. ya de nada sirvió que mantuviera mi fe, pues ya no. Ajá, Sino que Daniel, me imagino yo así, así las cosas. En la puerta del, o ahí estando ahí para ser lanzado en el foso, como que Daniel esperando, ¿será que va a mandar un ángel el ¿será que Señor? ya me va? ¿Será que esperando al ángel, ¿verdad? Que no, esperando al ángel, no, esperando ahí que no me tiren. Y no, vámonos para Para abajo? abajo, tal vez en lo que caigo. Me va a sujetar y me va a elevar. Pero no, Daniel ahí cayó, chico, él es mi Dios. ¿Qué Me me imagino decía? que hasta empezó a hablar otra vez ahí en medio de los De los leones. leones. Empezó a hablar, Señor. Y en medio de eso el Señor mandó la respuesta. E incluso aquí lo dice. Dice, Dios cerró la boca de los leones. Daniel no sufrió ningún daño. De Daniel 6 22 al 23. Y una de las citas claves de cuando ya lo van a sacar, llega el rey, porque sabemos que el rey le tenía un aprecio a Daniel. Incluso dice que el rey pasó sin dormir esa noche pensando de que el pobre Daniel ya lo tenían despedazado mientras Dios Sí, cuidando. Y cuando lo sacan, que Daniel dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Yo creo que Dios esperó ese momento. sí. O sea, no sé si, no puedo decir, nos estuvimos en ese momento de si Daniel se esperaba que el Señor actuara en ese momento o desde antes, pero yo creo que actuó de la mejor manera porque nos demuestra que aún en medio del problema, aún en medio de leones, Él es el que decide si esas bocas te van a hacer daño o Él va a enviar su ángel a Ajá. cerrarlas. Y creo que es la parte que muchas veces nosotros como cristianos esperamos, ¿verdad? Es la parte del milagro. Exacto. Pero quizá lo esperamos sin hacer todo lo que hizo Daniel. Mantuvo su integridad, limpiaba su testimonio, mantenía su fe inquebrantable, tenía esa conexión con Dios, su devoción ante el Señor. En el último momento, cuando fue echado al foso de leones, seguía creyendo en el Creyendo en Señor. el Señor. En medio ya, o ahí en el foso seguía. Fue ahí donde recibió el milagro. Pero muchas veces nosotros queremos el milagro, pero no estamos dispuestos a hacer nada de lo que hizo Daniel. O no estamos dispuestos a vivir la prueba para ver el milagro. Estamos Es que como, ahí está el punto de hoy. Y es ahí donde trascendió Daniel. exacto. No trascendía Daniel a la primera, quizá tampoco en la segunda, en la tercera tampoco, cuarta menos, pero hasta en la quinta dijo, ah, llegó a la quinta casilla, Lo logró. ahí trascendió Daniel. Entonces, jóvenes, tenemos que mantenernos a una circunstancia, sea fácil, más o menos dura, dura o durísima. Durísimo. Porque quizá en esas facetas, perdón, no esté la trascendencia de uno como hijo de Dios, sino que está un poquito más allá, un No, poquito más allá. Y es que eso es trascender, ¿verdad? exacto. No, no llegar a donde nuestros ojos ven, sino un poquito más allá. No, y es que a veces uno piensa, y yo lo he hecho así, que cómo es caminar con Dios, porque a veces uno piensa que ya va a terminar la prueba, y tal vez Dios arriba está como tipo, Pero no, falta. esta es solo una de las que vas a tener que pasar. Sí. Y pues me impacta mucho en esta parte donde dice la fe no depende del resultado,
impacta mucho algunos comentarios o puntos que están acá sobre Daniel, porque dice el número uno, aun si los leones lo hubieran matado, Daniel habría seguido confiando en Dios. Aun si no recibimos el milagro o la respuesta, seguimos confiando en el Señor. Preguntémonos Seguimos eso a pensando nosotros. Seguimos creyendo en el Señor. Vemos cada vez más oscuro el, el el camino, panorama. pero seguimos confiando en el Señor. Número uno. El número dos, su fe no dependía de que todo saliera bien, sino de quién era Dios para él. No, y es que debemos de comprender, o yo lo he visto de esta manera, que no debemos de buscar a Dios por los beneficios, por el milagro. Creo que debemos buscarlo por su misericordia y por el amor que ha tenido hacia nuestras vidas, Ajá. ¿no? De no decir, no, bueno, si Dios no me hace el milagro, me voy Igual para afuera, sigo, ¿sabes? Ya. No, sino como tu persona es ahorita, o sea, si Dios no me hace el milagro, yo voy a seguir sigo buscándolo, buscando. yo voy a seguir amándolo, o sea, Porque yo no es, quiero sus beneficios, yo lo quiero a Él. Y creo que es como lo que nosotros como jóvenes nos debemos decir, no importa las situaciones, no importa si estamos en el foso de los leones, nosotros vamos a tener una fe íntegra y nos vamos a mantener, va. Como sí, aquí lo que decía de pregunta, ¿tú confiarías en Dios aunque no veas el milagro? Daniel lo hizo, hoy lo vimos en este podcast, sí. en el transcurso de lo que pasó, él lo hizo, o sea, Hasta el último momento sigue hasta el confiando en último, Dios. ya dentro del pozo de los leones, en la Biblia no dice, y Daniel dudó cuando lo tiraron, no, güey, ahí Yo estaba, creo que si hubiera dudado, se lo hubieran ahí se lo comido. hubieran comido, Estuviéramos diciendo, bueno, Daniel y Daniel se terminó su murió, carrera en el foso de los los leones. leones, Pero no, salió, salió salió vivo, Dios le dio la salió victoria, victorioso. Entonces, confiamos, aún sin ver el milagro, aún sin ver, aún no viendo el resultado que nosotros esperamos. esperamos, Hay que mantener nuestra fe inquebrantable delante del mantener. Señor. Y aquí hay unos puntos que dice Daniel nos reta a ser íntegros donde otros se corrompen, permanecer fieles cuando otros ceden, confiar incluso si no vemos la salida. Y yo digo, pucha, es cierto, o sea, él lo demostró que sí se puede. Se puede. Él era humano, o sea, él no era, decirlo de esta manera, no era otra especie, ¿va? Era de No nuestro era misma, ángel, no era un no era ángel, un ángel, era un querubín, no era un ser era un divino, serafín. era un humano. Y aún así demostró que sí se puede, o sea, lo veamos ahora en la actualidad, nosotros podemos Sí, realmente mantenernos y creo que lo deberíamos de colocar como un reto, de hacerlo, de no pesar de, a pesar de todo, mantenernos íntegros, permanecer fieles sí. y confiar en Dios siempre. Ese sería el cierre de este episodio para poder trascender. Es que como Podemos que nos trascender. dicen, ¿va? ¿Querés trascender como lo hizo Daniel? Va, seguí estos puntos. Sé Cena. íntegro, mantente fiel y confía, incluso si no ves el resultado. Eso nos va a nos va a dar el paso a que podamos trascender. Y pareciera sencillo, ¿va? O pareciera algo simple, mejor Ay, dicho. qué bonito se escucha. Ah, qué bonito, ¿va? O algunos, pero yo pensé que iban a hablar algo más de Daniel, o más Yo profundidades, esperaba algo que más. Daniel hizo esto, que Daniel... Y es hermoso porque Daniel tiene, en el libro tiene muchas cosas proféticas para este tiempo. Sí, lo que el Señor le Tiene, reveló para sí, este momento creo que tiene es muchas cosas proféticas. Pero ese fue el resultado de todo lo de lo que que vimos. él hizo. O sea, creo que, como decíamos, si Daniel hubiera confiado, no hubiera recibido nada de lo que hoy podemos ver a través del libro, de ese libro profético. Era necesario pasar todo esto para que Daniel en medio de eso leyera, bueno, ya que pasaste todo eso, te doy esta visión, Ahora vas a poder ver. el tiempo futuro. Sí, Trascendió Daniel, ahí está la trascendencia, pues, trascendencia. ahí está la trascendencia. ¿Querían eso? Ahí está la Ahí está. trascendencia. Ahí está lo que logró. Lo que logró. Vio el futuro, vio cosas que hoy Que voy a leerlo, decimos, alarán. Y Daniel, desde ese tiempo ya lo había visto para acá. esa fue la trascendencia, es la trascendencia. Y no, quizá no pongamos nuestra mirada en lo que queremos llegar a ser, sino solamente en el que está ahí arriba, que puede hacer las cosas para que podamos llegar a donde Él le plazca hacerlo, a donde Él nos quiera llevar y podamos trascender. Amén, Angelito. Y creo que como versículo final, que aquí lo tenemos, dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Eso lo podemos encontrar en Daniel 11:32. Sí, es precioso todo esto. Es Realmente hermoso. debemos de meternos de lleno ante el Señor, ser íntegros y hacer todo lo que hacía Daniel.
para lograr esa trascendencia y poder quizá llegar a ver esas visiones, llegar a tener esos sueños. Porque sin duda, ahí está. O sea, o no sé si se han preguntado, ¿va? Señor, pero ¿por qué antes visiones aquí, sueños Las allá, revelaciones que Dios les revelaciones da. aquí? ¿Y por qué hoy no? Te pregunto y me pregunto. ¿Estamos haciendo lo que los siervos en aquel tiempo hacían para recibir eso? Estamos dispuestos a hacer lo ¿Estamos que ellos dispuestos? pasaron. Es que ahí está la respuesta a nuestras preguntas. Pero porque en aquel tiempo visiones acá, profecías allá, Ah, sueños aquí y hoy nada, diríamos nosotros ya. y ahí no hay. Pregúntatelo tú mismo. ¿Por qué? ¿Estás dejando todo lo que los siervos en los cuales hemos hablado dejaron para que vieran esas visiones, soñaran esos sueños? ¿El Señor les diera esas profecías? ¿Estamos dejando todo lo que ellos dejaron? O solo con lo mismo ¿O que solo hacemos. con lo mismo? Es que ahí está la clave para poder trascender. Amén. ¿Amén? Entonces, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Debemos esforzarnos y de actuar. Ya no es Vamos momento a de estar sentados, de venir a la preguntarnos. congregación acomodados, con una rutina más. No, Un no. día más. Hay que meternos. Bueno, vamos a buscar como Daniel, pues. Vamos a hacerlo. Y es que, solo para agregar lo último, dice el que conoce a su Dios. ¿Realmente conocen a Dios? ¿Realmente conocemos a Dios? Como tu persona dice, no, ¿te venimos solo a otro culto más o realmente venimos a que ya conocemos quién es nuestro Dios? ¿A quién le vamos a adorar? Eso es la verdad lo que tenemos que venir a hacer, a conocer a nuestro Sí. Señor. Entonces, mis hermanos, ha sido un gusto, Angelito, Un gusto, Samuel, estar estar aquí. acá una vez más y pues esperamos que sea de bendición Amén. y que podamos llegar a trascender. Amén. Es el mensaje que podamos llegar a trascender en este tiempo que es difícil, es, hay muchas cosas que hay que aprender a sobrellevar y hay que ir en contra del Del sistema, sistema. en contra de las corrientes de este mundo. Pero si nos aferramos a la mano del Señor, creo que podemos ser más que vencedores y podemos trascender. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga y pues nos vemos en una próxima. Hasta pronto.